Nadie que lo conoció en vida olvidó jamás sus ojos. Eran de un azul claro, casi gris, del color del cielo de Nuevo México justo antes de que la tormenta lo borre todo. Y en esos ojos vivía algo que ningún hombre podía nombrar con exactitud. No era maldad, ni locura, ni tampoco la frialdad vacía de los asesinos que el oeste había parido a docenas. Era algo más inquietante que todo eso. Era la certeza absoluta, grabada en el alma de un muchacho de apenas 20 años, de que el mundo le debía una deuda de sangre y que él estaba dispuesto a cobrarla con intereses. Cuando Billy the Kid entraba a una cantina, el silencio llegaba antes que sus espuelas. Cuando Billy the Kid sonreía, los hombres revisaban sus revólveres. Y cuando Billy the Kid decidía que alguien merecía morir, el destino ya estaba sellado, y ni el diablo podía cambiar eso. Corría el año de 1877, cuando el territorio de Nuevo México conoció por primera vez el nombre de William H. Bonney. No llegó acompañado de fanfarrias ni de carteles de "se busca". Llegó como llegan los que no tienen nada que perder, a caballo, con el polvo del desierto pegado a la ropa, los ojos escaneando el horizonte con la calma extraña de quien ya ha visto demasiado para su edad. Era un muchacho delgado, de hombros angostos y cara lampiña, con el cabello castaño claro cayendo bajo el ala de un sombrero desgastado. Sus manos eran largas y finas, casi de músico, pero quienes las habían visto moverse sabían que no había nada de poético en la velocidad con que podían desenfundar un Colt. Nadie sabía exactamente de dónde venía, y él nunca se tomó la molestia de aclarar demasiado. Algunos decían que había nacido en Nueva York, otros juraban que era de Indiana. Lo que sí era cierto, lo que él mismo contaba con esa sonrisa a medias que nunca llegaba del todo a sus ojos, es que su madre había muerto cuando él era apenas un chamaco y que el mundo lo había ido empujando hacia el oeste, hacia el calor y el polvo y la violencia sin fin del territorio indómito. Había aprendido a pelear antes que a leer, había aprendido a desenfundar antes que a arar, y había aprendido, sobre todo, que en este mundo los débiles se doblan y los fuertes hacen las reglas. El pueblo de Lincoln, en el corazón del condado que llevaría el mismo nombre, era en aquellos años un nudo de intereses, rencores y ambiciones que esperaba explotar. Y explotar, explotó. Billy llegó a ese territorio como tantos otros buscadores de trabajo, de aventura, o simplemente de un lugar donde el pasado no pudiera alcanzarlos. Lo que encontró fue una guerra, y en esa guerra encontró su destino. La primera vez que lo vieron los vaqueros del rancho Tunstall, Billy estaba parado frente a la tienda de Murphy y Dolan, mirando el establecimiento con esos ojos claros que parecían calcular el peso exacto de cada cosa que veían. Lawrence Murphy y James Dolan eran los dueños de casi todo en Lincoln: la tienda, la influencia política, el miedo de los pequeños rancheros. Tenían a sus pistoleros, tenían al sheriff en su bolsillo y tenían la costumbre de aplastar a cualquiera que se les pusiera enfrente. John Henry Tunstall, un inglés joven y determinado que había llegado al territorio con la idea de construir algo honesto en medio de tanta corrupción, era su enemigo más reciente. Y Billy, sin saberlo todavía, estaba a punto de convertirse en el arma más peligrosa de esa guerra. John Tunstall lo contrató casi sin pensarlo. Había algo en ese muchacho callado y de mirada directa que le inspiraba confianza, aunque no podría haber explicado exactamente por qué. Le dio trabajo como vaquero en su rancho y Billy respondió con una lealtad que sorprendió a todos. Era el primero en levantarse y el último en acostarse. Aprendía rápido, trabajaba duro y tenía esa capacidad especial de los que han crecido sin nada de adaptarse a cualquier situación. Pero lo que más le llamó la atención a Tunstall fue algo que observó una tarde mientras practicaban con sus revólveres detrás del granero. La velocidad de Billy era inhumana. No era el resultado del entrenamiento ni de la práctica, aunque de eso también tenía de sobra. Era un don, la clase de cosa que nace con uno y que ninguna cantidad de horas bajo el sol puede enseñar. ¿Dónde aprendiste a disparar así, muchacho?, le preguntó Tunstall aquella tarde mientras Billy limpiaba su pistola con la tranquilidad de quien acaba de terminar una tarea rutinaria. Billy levantó los ojos y sonrió.
No era la sonrisa de quien presume ni de la de quien bromea. Era la sonrisa de quien guarda un secreto y no tiene ningún interés en compartirlo. Aprendiendo, patrón, fue todo lo que dijo. Tunstall asintió despacio y no preguntó más, pero desde ese día trató al muchacho con una consideración diferente, casi con afecto, casi como se trata a alguien de la propia familia. Fue ese afecto, precisamente, el que convirtió la muerte de John Tunstall en el punto de sin retorno de la vida de Billy the Kid. Ocurrió el 18 de febrero de 1878 en un camino polvoriento entre el rancho y el pueblo de Lincoln. Un grupo de pistoleros a sueldo de Murphy y Dolan alcanzó a Tunstall cuando viajaba solo. La versión oficial diría que intentó resistirse. Los testigos que se atrevieron a hablar dirían otra cosa, que lo mataron con premeditación y alevosía, que lo bajaron del caballo y le dispararon sin darle oportunidad de defenderse, que mientras caía, uno de los asesinos tomó su propio sombrero y lo colocó bajo la cabeza del muerto, en un gesto macabro que pretendía parecer de respeto. Billy estaba a pocas millas de distancia cuando le llegó la noticia. Lo vio en su cara el hombre que se lo contó. El color se le fue de las mejillas, esos ojos azules se oscurecieron como el cielo antes de un norteño y los puños se le cerraron solos a los costados. No gritó, no lloró, no dijo maldiciones. Simplemente estuvo en silencio durante un momento muy largo y cuando volvió a hablar, su voz tenía una calidad nueva, como hierro enfriado, como algo que ya no puede volver a ser suave. «Los voy a matar a todos», dijo, y lo decía en serio. Los meses que siguieron fueron el bautismo de fuego que convirtió a William Bonney en Billy the Kid. Se unió a los reguladores, un grupo de hombres armados que respondía al asesinato de Tunstall con la única clase de justicia que el territorio entendía, la de la pólvora. El sheriff Brady, que había sido cómplice del asesinato de su patrón, cayó en una emboscada en Lincoln un frío día de abril. Los pistoleros de Murphy y Dolan fueron cayendo uno por uno. La guerra del condado de Lincoln ardía, y Billy ardía en el centro de ella como una llama que nadie podía apagar. Pero la guerra tenía su propio ritmo, sus propios giros crueles. El verano de 1878 trajo la batalla más encarnizada, el enfrentamiento en la hacienda McSween, donde los reguladores y sus aliados se atrincheraron durante 5 días contra las fuerzas del ala Murphy-Dolan y eventualmente los soldados del fuerte Stanton. Cuando la casa McSween ardió y el caos se apoderó del patio, fue Billy quien organizó la huida. En la oscuridad y el humo, mientras los disparos iluminaban la noche como relámpagos, él guió a sus compañeros hacia la libertad con una frialdad que dejó a todos pasmados. Corrió en el primer grupo, disparando a ambos lados con una precisión que parecía imposible en esas condiciones, y llegó al otro lado de la cerca sin un rasguño. Alexander McSween no tuvo la misma suerte. Cayó esa noche, y con él cayó también la organización formal de los reguladores. Lo que quedó fue algo más salvaje, más difícil de controlar. Un grupo de hombres sin líder oficial, huyendo por el territorio, con la ley cada vez más encima. Y en el centro de ese grupo, más vivo que nunca, con su sombrero en la cabeza y su colt en la cadera, cabalgaba Billy the Kid. El gobernador Lew Wallace llegó a Nuevo México en septiembre de 1878 con la misión de poner orden en aquel caos. Era un hombre culto, escritor, veterano de guerra, que proclamó una amnistía general para todos los involucrados en la guerra del condado de Lincoln. Billy consideró la posibilidad de aceptarla. Lo que siguió fue uno de los episodios más extraños de esa historia extraña, una correspondencia entre el gobernador y el forajido más buscado del oeste. Se vieron secreto una noche en Lincoln, a la luz de una vela. El gobernador vio a un muchacho. Eso fue lo que más lo desconcertó. La juventud de ese rostro sin barba, la calma de esa voz, la inteligencia clara de esos ojos azules que lo miraban sin miedo. No vio al demonio que la prensa había construido. Vio a alguien que podría haber sido otra cosa, en otras circunstancias.
Wallace le ofreció un trato: testificar contra los asesinos de Tunstall y del abogado Chapman, y a cambio recibiría un perdón completo. Billy escuchó, asintió y cumplió su parte. Testificó, dio nombres, señaló a los culpables y luego esperó el perdón que nunca llegó. No porque Wallace no hubiera querido cumplir, sino porque las fuerzas que movían el territorio tenían más peso que un gobernador y su promesa. Y Billy, que había creído por primera vez en mucho tiempo en algo parecido a la justicia, vio cómo esa creencia se deshacía como el polvo del desierto en el viento. Montó su caballo, salió del territorio acordado y volvió a lo que sabía hacer. Los años que siguieron fueron los de la leyenda. No la leyenda inventada después, la de los corridos y las dime novels y las películas, sino la leyenda que se construye en vida, en cantinas y pueblos polvorientos, en conversaciones a media voz donde alguien pregunta, ¿lo conoces tú? Y otro responde que sí, que lo vio una vez, que montaba así y hablaba asado, y que cuando sacaba el revólver no lo veías mover la mano. Billy the Kid robaba ganado. Era parte de la realidad del territorio, donde los límites entre la propiedad y el robo eran tan difusos como el horizonte en día de calor. Se movía entre Texas y Nuevo México con una libertad que desesperaba a las autoridades. Tenía amigos en los lugares más inesperados, rancheros que le daban posada, vaqueros que le avisaban cuando los rurales se acercaban. En Fort Sumner encontró algo parecido a un hogar. La comunidad hispana del lugar lo adoptó sin reparos. Hablaba español con una fluidez que sorprendía a los anglos. Bailaba en las fiestas con la energía sin fin de los 20 años y trataba a los mexicanos y nuevo mexicanos con un respeto que en aquellos tiempos no era común. Lo llamaban el chivato, el cabrito, con un cariño mezclado de admiración que él recibía con esa sonrisa a medias característica. ¿Por qué te quedas aquí, Bilito?, le preguntó una tarde Celsa Gutiérrez, una mujer joven de Fort Sumner que lo conocía bien. Hay personas buscándote por todos lados. Deberías irte a México, a donde la ley de allá arriba no llega. Billy se recostó contra la pared de adobe y miró el cielo azul intenso del atardecer nuevo mexicano. Hubo un silencio largo antes de que respondiera. Aquí tengo amigos, Celsa. Allá no tendría nada. Hizo una pausa. Y además, ¿para qué correr? Siempre he corrido. Cansa uno. Celsa lo miró con esa mezcla de preocupación y admiración que tanto sentían por él, y no dijo más. Pat Garrett llegó a la vida de Billy the Kid por el mismo camino por el que llegan todas las tragedias del oeste, en forma de amigo. Garrett era un tejano alto y huesudo, de bigote oscuro y mirada calculadora, que había llegado a Fort Sumner varios años antes. Él y Billy se conocían bien. Habían bebido juntos, jugado a las cartas juntos, compartido la mesa en más de una ocasión. No eran exactamente amigos íntimos, pero tampoco eran extraños. Garrett tenía ese don especial de llevarse bien con todo el mundo, de escuchar sin revelar lo propio, de sonreír en el momento justo. Era bueno con las armas, mejor aún con las personas. En noviembre de 1880, Patrick Floyd Garrett fue elegido sheriff del condado de Lincoln, y su primer encargo, el que todos esperaban desde antes de que asumiera, era capturar a Billy the Kid. La noticia llegó a Billy de boca en boca, como siempre llegaban las noticias en ese territorio donde todo se sabía antes de que fuera oficial. No pareció perturbarlo demasiado. ¿Y qué?, dijo cuando alguien le contó que Garrett lo estaba buscando. Garrett sabe dónde encontrarme, si de verdad quiere encontrarme. Era una bravata, claro, pero también era la verdad. Billy sabía que el territorio era suyo en formas que ningún sheriff podía comprender desde su despacho. Conocía cada cañón, cada vado de río, cada rancho amigo. Tenía una red de lealtades que un recién llegado al poder tardaría años en desmantelar. Garrett, sin embargo, también sabía cosas. Sabía sobre todo que Billy the Kid no podía irse de Fort Sumner. No mientras hubiera personas allí que él quería. No mientras existiera ese pueblo de adobe bajo el cielo de Nuevo México que era lo más parecido a un hogar que había tenido en su vida. El invierno de 1880 fue el de la cacería. Garrett reunió una partida de hombres y empezó a reducir el círculo. Cayeron primero los compañeros.
Tom O'Folliard, que había cabalgado junto a Billy por años, cayó en una emboscada en las afueras de Fort Sumner una noche de diciembre, en un encuentro que ni él ni sus compañeros esperaban. Charlie Bowdre, otro de los cercanos, cayó semanas después en una pequeña casucha de adobe en Stinking Springs, donde el grupo entero quedó atrapado por las fuerzas de Garrett. Billy fue capturado en Stinking Springs sin que se disparara un solo tiro de su parte, no por cobardía, que de eso nunca se le pudo acusar, sino porque era el último de los suyos todavía vivo, y porque hacer una última locura sin ninguna posibilidad de salir no era valentía, sino estupidez. Y Billy nunca fue estúpido. Lo llevaron a Santa Fe en tren, encadenado, y la gente se arremolinaba en cada estación para verlo. Esperaban a un monstruo y veían a un joven tranquilo con los ojos azules mirando el paisaje por la ventana con aparente indiferencia. El juicio fue rápido, la condena inevitable. William H. Bonney, alias Billy the Kid, fue sentenciado a muerte por el asesinato del sheriff Brady. La ejecución estaba programada para el 13 de mayo de 1881 y lo trasladaron a Lincoln, donde habría de cumplirse la sentencia. Quizás fue un error llevar a Billy the Kid de vuelta a Lincoln, al escenario de sus batallas, a un edificio que conocía como la palma de su mano. Quizás las autoridades confiaron demasiado en las cadenas y los guardias. Quizás subestimaron una vez más esa combinación única de inteligencia, audacia y frialdad que hacía de ese muchacho algo que no entraba en ninguna categoría normal. El 28 de abril de 1881, Billy pidió permiso para ir al retrete ubicado en la parte trasera del edificio. El guardia, Jim Bell, lo acompañó. Lo que pasó exactamente en los siguientes minutos nunca quedó completamente claro, porque no hubo testigos neutrales. Lo que se supo es que Billy logró apoderarse del revólver de Bell, que se escuchó un disparo, y que cuando el otro guardia, Bob Ollinger, regresó corriendo desde la cantina de enfrente, fue recibido desde la ventana del segundo piso por su propia escopeta, que Billy había tomado del armario donde estaba guardada. Ollinger, pícaro, dicen que gritó desde arriba antes de apretar el gatillo. Ollinger cayó en la calle polvorienta de Lincoln. Billy siguió en la ventana durante un momento, mirando hacia abajo con esa calma que era su marca, y luego volvió adentro. Tardó casi una hora en liberarse de las cadenas, usando un pico que encontró en el edificio. Durante todo ese tiempo, los habitantes de Lincoln lo vieron ir y venir por las ventanas, hablar con algunos que se acercaron, incluso canturrear algo para sí mismo. Nadie lo detuvo, nadie podía detenerlo, o nadie quería. Cuando finalmente estuvo libre y listo, le pidió a un hombre del pueblo que le ensillara un caballo. «Díganle al gobernador que siento lo que pasó, pero que me quedé sin opciones», fue lo último que se le oyó decir antes de montar y desaparecer en el horizonte. La fuga de la prisión de Lincoln se convirtió de inmediato en leyenda. Los periódicos la describieron durante semanas. Las versiones se multiplicaron, se exageraron, se volvieron mito. En las cantinas de Nuevo México y Texas se contaba que Billy the Kid era imposible de atrapar, que era más rápido que cualquier bala, que tenía pacto con el diablo o con algo igualmente poderoso. Los carteles de Se Busca ofrecían $500 por su captura, vivo o muerto. Billy, mientras tanto, regresó a lo de siempre. Regresó a Fort Sumner. Había algo en Billy the Kid que quienes lo conocieron intentaron explicar siempre sin lograrlo del todo. No era solo la velocidad con el revólver, que era real y documentada. No era solo la audacia, aunque esa también era innegable. Era algo en la forma en que trataba a la gente, especialmente a la gente que el resto del mundo ignoraba o despreciaba. Con los vaqueros mexicanos y neomexicanos era diferente a como lo eran la mayoría de los pistoleros anglos. No miraba por encima del hombro, no hablaba en ese tono de superioridad que tantos tenían grabado en los huesos. Cuando Pedro García le invitaba un trago en la cantina de Fort Sumner, Billy se sentaba y bebía y hablaba en el español fluido que había aprendido en el territorio. Y Pedro García se iba a la cama esa noche convencido de que ese muchacho era diferente. Las mujeres del lugar lo querían con ese afecto protector que a veces se siente por los que viven en el filo de la navaja. Paulita Maxwell, la hermana del terrateniente Pete Maxwell, estaba enamorada de él. Eso era un secreto a voces en el pueblo. Celsa Gutiérrez le guardaba comida.
Otras le avisaban cuando había extraños rondando por los caminos. Fue esa red de lealtades, precisamente, la que Garrett tardó semanas en penetrar. Pero Garrett era paciente y tenía algo que muchos cazadores de hombres no tenían: la capacidad de esperar sin desesperarse, de dejar que el tiempo trabajara para él. Fue a mediados de julio de 1881 cuando un informante le dijo a Garrett lo que necesitaba saber: que Billy the Kid estaba en Fort Sumner, que había regresado, que se le había visto de noche merodeando por la propiedad de los Maxwell. Garrett reunió a 2 de sus mejores ayudantes y cabalgó hacia el sur. Llegaron a Fort Sumner de noche, el 14 de julio de 1881. El calor del verano neomexicano aplastaba el paisaje incluso en las horas oscuras. Las estrellas brillaban con esa intensidad particular del desierto alto, y el olor de la tierra seca y del ganado llenaba el aire quieto. Garrett dejó a sus hombres en la oscuridad y entró solo a la casa de Pete Maxwell. Quería información, quería confirmar lo que le habían dicho. Maxwell dormía en su cuarto del fondo, y Garrett fue hacia allá en silencio, sin encender ninguna luz. Lo que pasó después duró apenas unos segundos, pero esos segundos condensaron todo lo que había sido la historia de Billy the Kid. La velocidad, la intuición, el instinto de supervivencia que había funcionado durante años y que esa noche, por primera vez, llegó tarde. Billy había salido de donde estaba durmiendo a buscar algo de comer a la cocina de los Maxwell. Iba descalzo, con el revólver en la mano como era su costumbre, y al pasar frente al cuarto de Pete Maxwell sintió que había alguien allí adentro. Una silueta en la oscuridad que no reconoció. «¿Quién es?», preguntó en español. «¿Quién está ahí?». Garrett disparó 2 veces desde la sombra. El primero dio en el pecho. Billy the Kid cayó sin hacer ningún ruido grande. Esa fue la última sorpresa que les dio a todos los que lo conocían, que murió en silencio, sin gritar, sin maldecir, sin decir ninguna de las últimas palabras dramáticas que la leyenda después le inventó. Cayó y ya. Tenía 21 años. 21 años y un nombre que ya no iba a olvidar nadie. Eso fue lo que le dijo Pete Maxwell a Garrett mientras miraban el cuerpo tendido en el suelo de tierra, que era muy joven, que era demasiado joven para que hubiera pasado todo lo que había pasado. Garrett no respondió. Estaba sentado en el borde de la cama, con el revólver todavía en la mano, y miraba también. Nadie que estuvo esa noche en el cuarto de Pete Maxwell contó exactamente qué expresión tenía Garrett en la cara. Quizás no tenía ninguna. Quizás tenía la misma cara de quien acaba de hacer algo que tenía que hacer y que no lo hace más contento por eso. Lo enterraron al día siguiente en el cementerio de Fort Sumner, entre Charlie Bowdre y Tom Folliard, sus compañeros de andanzas que lo habían precedido. El funeral fue sencillo. Vinieron los amigos del pueblo, los vaqueros que lo conocían, las mujeres que lo habían querido. Alguien puso flores silvestres del desierto sobre la tumba recién cavada. Esas flores pequeñas y resistentes que crecen donde nada debería crecer. Paulita Maxwell lloró de una manera que no tenía ningún gesto de exhibición. Esa clase de llanto sordo y sin remedio que viene de adentro y que no encuentra palabras. Celsa Gutiérrez se quedó de pie junto a la tumba mucho tiempo después de que todos se habían ido, mirando la tierra removida bajo el cielo enorme y azul de Nuevo México. La leyenda empezó antes de que terminara el verano. Los periódicos publicaron la noticia de su muerte, pero lo que nadie esperaba fue la reacción del público. No fue alivio ni satisfacción, fue tristeza, algo parecido al duelo. En los pueblos donde había tratado bien a la gente pobre y mexicana, donde había respetado a quienes el resto del mundo no respetaba, quedó un recuerdo que no tenía nada que ver con el peligro. Para entender a Billy the Kid, hay que entender el mundo que lo creó. Un mundo donde la ley era una ficción que los poderosos usaban para proteger sus intereses y los débiles usaban para nada. Un mundo donde un muchacho sin familia y sin nombre podía construirse una identidad a punta de velocidad y audacia y pura determinación de no doblegarse. Un mundo donde la lealtad valía más que cualquier código escrito. John Tunstall le había dado algo que Billy nunca había tenido: la experiencia de trabajar para alguien que lo trataba con dignidad, que reconocía su valor no solo como pistolero, sino como persona. Cuando mataron a Tunstall, mataron también esa posibilidad de algo diferente. Y Billy respondió de la única manera que sabía responder, que era también la única manera que el mundo le había enseñado. No era un ángel,
Era un hombre que había hecho cosas que no tenían justificación fácil, pero también había sido leal hasta el final con quienes le fueron leales. Había cumplido su parte de tratos que otros no cumplieron. Había tratado a la gente de los márgenes con una consideración que los poderosos no tenían. En el territorio de Nuevo México, en los años que siguieron a su muerte, su nombre se convirtió en un símbolo de algo difuso y real, de que el sistema tenía sus fisuras, de que había personas que no entraban en las categorías que el sistema preparaba para ellas, de que a veces la diferencia entre un forajido y un héroe es simplemente qué lado de la cerca te tocó estar. Así fue la historia de Billy the Kid, no la que inventaron los periódicos ni la que construyeron las películas, la verdadera, la que vivió en el polvo y el calor y la injusticia y la lealtad del territorio de Nuevo México entre 1877 y 1881. La de un muchacho de ojos azules y manos rápidas que el mundo convirtió en forajido antes de que pudiera ser otra cosa, y que a pesar de todo encontró la manera de dejar algo que no era solo violencia. Su tumba en Fort Sumner todavía existe. La piedra tiene grabadas 3 palabras que en cualquier idioma suenan igual de definitivas. Pals, amigos. Él y Charlie Baudry y Tom Folliard, los 3 juntos para siempre bajo el cielo interminable del oeste americano. Y en la tarde, cuando el sol se va poniendo detrás de las montañas y el cielo se vuelve ese naranja quemado que solo existe en el desierto de Nuevo México, si te quedas callado el tiempo suficiente, a veces te parece que puedes escuchar el eco de unas espuelas en la tierra polvorienta y el rumor lejano de algo que fue una vida entera vivida a toda velocidad, sin pedir permiso ni dar explicaciones. Así fue Billy the Kid. Así es la leyenda que dejó, y ninguna ley del oeste, por más poderosa que fuera, pudo nunca borrarla del todo.